Hablaremos sobre la protección en el Sistema Europeo de Derechos Humanos. El tema es muy importante ya que el sistema es un referente en la protección internacional de derechos humanos. De este modo estaremos en aptitud para iniciar la próxima semana el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como recordarán en aquella primera clase donde se les otorgó un cuadro sinóptico donde venían algunos datos sobre el sistema universal y los regionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se constituye como el primer tratado internacional que se vuelve vinculante para los estados que ratifiquen. Previo a esto, si recuerdan, existió la Carta de Naciones Unidas en 1945 y en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, estos documentos, por ejemplo, la Declaración Universal, que ya constituía un documento realmente sobre derechos humanos, fue una declaración, lo que implica que no es vinculante para los estados. En el caso del Convenio Europeo sí tiene esta fuerza vinculante. Fue adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Es decir, le tomó 3 años al Convenio Europeo requerir el número de estados necesarios para la entrada en vigor del Tratado Internacional. El convenio fue concebido, como les comentaba, como este primer paso y punto de partida para el desarrollo y la protección de los derechos humanos a nivel internacional. A lo largo de la historia ha sido completado y enmendado por 14 protocolos adicionales. Como recordarán, los tratados internacionales no suelen modificarse por la obligación que esto significa para los estados que han ratificado. Entonces, cuando es necesario hacer alguna modificación, enmienda, incorporación de alguna otra información, lo que se hace es se celebran protocolos adicionales que los estados tendrán que ir ratificando de igual manera. En este caso es un tratado internacional de muchos años, creado en 1950. Eso ha hecho que a lo largo del paso y el reconocimiento de derechos humanos, la propia interpretación que ha hecho el Tribunal del Convenio Europeo, atendiendo a los nuevos tiempos, al desarrollo y la evolución de la protección de los derechos humanos, hace que sea necesario ir enmendando, ¿no? Ha ido, más tarde, adelante veremos sobre los protocolos, han ido variando desde cuestiones de agregar o incorporar derechos humanos hasta incluso modificación del propio procedimiento para presentar demandas ante el sistema. Tanto el convenio como los protocolos adicionales del sistema europeo son instrumentos que son permanentemente actualizados por el órgano de interpretación. En este caso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si recordamos, no siempre fue así. Antes de 1998 existieron dos órganos de protección de derechos humanos, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo. Sin embargo, a partir de 1998 se tomó la decisión de suprimir a la Comisión Europea y quedarse únicamente con el Tribunal. La intención de hacer esto es permitir que las personas accedan directamente hacia el órgano con facultades jurisdiccionales, es decir, que no hubiera este órgano intermedio de alguna manera entre la persona, el grupo de personas que está considerando violados sus derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso se optó por quedarse con un solo órgano de interpretación. Esto trae diversos retos para el tribunal, como podremos imaginarnos. El primero de ellos es que hay muchas demandas que se presentan anualmente ante el tribunal porque precisamente no hay quien esté ahí en medio verificando que se cumplan los requisitos de admisibilidad o que el tribunal incluso sea competente. Le va a corresponder al tribunal hacer todas estas tareas y entonces ha tenido que emplear diversos mecanismos para lograr hacerlo pese al cúmulo de trabajo. Los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos son esencialmente civiles y políticos. Tiene que ver con derecho a la vida, la prohibición de la tortura, prohibición de esclavitud, prohibición de trabajo forzado, el derecho a la libertad y seguridad, derecho a un proceso equitativo, no hay pena sin ley, respeto a la vida privada y familiar, respeto a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación,
derecho a contraer matrimonio, derecho a un recurso efectivo, prohibición de discriminación. Una gran paleta, digamos, de protección de derechos humanos y, aunque no son en mayoría, también contempla la existencia de derechos económicos, sociales y culturales, ya que contempla derecho de fundar sindicatos, derecho a afiliarse a los sindicatos y también el derecho de propiedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también es conocido como el Tribunal de Estrasburgo. Esto es precisamente por donde está ubicado. Su sede en Estrasburgo, Francia. Este tribunal va a estar destinado a enjuiciar, bajo distintas o diversas circunstancias, las posibles violaciones a derechos humanos reconocidos en el convenio y además de los protocolos adicionales de los cuales el Estado forma parte. El tribunal fue creado en 1959, es un tribunal internacional que va a actuar solamente a instancia de los estados parte o de particulares, ya sean ciudadanos de un estado o personas que estén bajo la jurisdicción de un estado parte. Aquí vamos a ver algo bien interesante y es que hay una dualidad de posibilidad de demandas. Puede demandar a un estado, otro estado o una persona o grupo de personas. Se puede haber o se da la existencia de demandas interestatales. Vamos a ver más adelante que esto no es para nada común. Como lo decía, el tribunal tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Aquí en la imagen pueden ver al tribunal. Es un tribunal grande, precisamente también por la composición. El tribunal está formado por 47 jueces, uno por cada estado parte del convenio y del sistema. Y para lograr avanzar en sus trabajos han dividido a través de diversas formaciones judiciales, como juez único, como comité de 3 jueces, como sala, sección y gran sala. De esta manera avanzan de manera más rápida sobre la resolución de los casos. Para el desempeño de su función, el tribunal va a estar asistido por una secretaría, que es este apartado administrativo, ¿no? Se va a encargar de todo lo que hace funcionar al tribunal más allá de la parte judicial. Las lenguas oficiales del tribunal son el francés y el inglés. Si nos damos cuenta, por ahí hay un estado que queda fuera de los idiomas oficiales, pero por supuesto las sentencias que se dicten contra ese estado estarán en español para tener acceso, digamos, la población a esto, y eso es, por ejemplo, España. El resto, veremos que algunas sentencias se traducen en distintos idiomas aparte del Estado y en algunos otros casos no. Por eso a veces es un poquito complicado acceder a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué le va a corresponder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? A este tribunal le corresponde verificar si las autoridades del Estado han respetado o tutelado adecuadamente los derechos y libertades reconocidos en el convenio. Para ello es preciso que el demandante haya agotado los recursos internos del Estado para tutela de tales derechos y libertades. Igual que como lo hemos platicado del sistema universal, en este caso al Tribunal Europeo le corresponde verificar si efectivamente se han violado o no los derechos humanos reconocidos en el convenio, siempre y cuando la víctima o la presunta víctima haya agotado los recursos internos del Estado. Por supuesto, operarán las excepciones al agotamiento de recursos internos. Si no existe el recurso, si existiendo no le permiten acceder a él o si hay un retardo injustificado en la resolución. ¿Cómo se eligen los jueces? Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de una lista de 3 nombres propuesta por cada Estado. Es decir, el Estado, los 47 Estados presentan una terna y la Asamblea Parlamentaria es la que decide quién de esa lista de 3 va a componer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son elegidos por un mandato que no es renovable de 9 años. Los jueces son verdaderamente independientes. Si bien es cierto, hay de alguna manera, cercanía entre el Estado y este juez, porque finalmente fue el Estado quien lo propuso para ser parte del tribunal. Una vez que se forma parte del tribunal, lo hace este juez a título individual y por ningún motivo representa al Estado o a los intereses del Estado. Son totalmente independientes y no pueden ejercer ninguna actividad incompatible con su deber
de independencia y de imparcialidad. A partir de ello tendremos que definir algunas situaciones como si participan también en los casos de los estados de los cuales son nacionales. Un juez nacional no puede actuar como juez único. Dentro de las formaciones judiciales está una primera que es actuar como juez único. En esta situación, un juez no puede funcionar de esa manera contra un caso de su estado. Pero excepcionalmente sí va a poder ser invitado a participar en una conformación que se llama Comité de 3 jueces y siempre va a formar parte cuando sea la sala de 7 jueces o la gran sala de 17. Es decir, aquí lo que se está cuidando es que cuando sea la decisión única, pues no sea solamente el juez nacional, sino que ya cuando participan 3 o 7, 17, es cuando puede participar. Su opinión pues podrá tener un peso, pero al final no es la mayoría. ¿Con qué presupuesto cuenta el tribunal? Los gastos del funcionamiento del tribunal van a correr a cargo del Consejo de Europa y este presupuesto se forma por medio de las contribuciones que hacen los estados partes. Y estas contribuciones no son optativas, no son donaciones, no son a decisión, digamos, del Estado, sino que se forma a partir de la población y su Producto Interno Bruto. Es decir, que anualmente se fija una cantidad tomando estas dos características de los estados para el sostenimiento y las funciones del Tribunal Europeo. ¿Para qué sirve el presupuesto con el que cuenta el tribunal? Se destina desde el cubrir los salarios de los jueces, del personal y los diversos gastos que tiene el tribunal como informática, viajes oficiales, traducción, interpretación, publicaciones, gastos de representación, asistencia jurídica, visitas indagatorias, etc. Con esto vamos a ver una clara diferencia con el sistema interamericano, que es un sistema que desde hace años tiene problemas financieros muy serios. Hace 4 o 5 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que iniciar una campaña muy fuerte e incluso hasta agresiva con los estados del continente americano porque estaba a punto de tener que despedir al 40% de su personal administrativo por no tener la capacidad económica. Y es finalmente un sistema internacional de protección de derechos humanos de un continente que atiende a la Comisión un poco más, pero la Corte al menos 22 países, como para que no tenga la solvencia económica para llevar a cabo sus funciones. Ha ido saliendo adelante y ha logrado hacer mucho con lo poco que tiene. Actualmente la Corte Interamericana funciona con 2,5 millones de dólares anualmente. Se estima que lo que requeriría realmente sería 20 millones, entonces está muy distante la cantidad. ¿A qué se debe? Que en el caso del sistema interamericano no es una cuota fija lo que los estados deben de dar, sino que son donaciones. El sistema interamericano se sostiene de donaciones y de hecho la gran parte de las donaciones ni siquiera vienen del continente americano, sino que vienen de fuera, de Europa. Va a variar la composición del tribunal de un asunto a otro, es lo que les venía platicando. Va a trabajar a partir de diversas formaciones judiciales, 4 particularmente, que es juez único, comité de 3, sala de 7 y la gran sala de 17 jueces. El juez único solamente va a decidir sobre demandas manifiestamente inadmisibles, es decir, son 47 jueces que como juez único van a recibir casos y lo único que pueden decidir es si el caso es admisible o no es admisible. Si es admisible, va a pasar a una de las siguientes formaciones judiciales. Si no es admisible, ahí habrá terminado la situación. Un comité de 3 jueces puede pronunciarse por unanimidad sobre la admisibilidad, es decir, va a ratificar este tema de la admisibilidad y va a pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, va a saber o va a determinar si se violaron o no derechos humanos solamente si es sobre jurisprudencia consolidada del tribunal. Es decir, es un caso que está tan claro porque el tribunal ya ha resuelto en su jurisprudencia en cierto sentido que el comité de 3 jueces lo único que va a hacer es sostenerse de esa jurisprudencia ya consolidada en el tribunal. En cambio, la sala de 7 jueces se va a pronunciar por mayoría sobre admisibilidad y también lo podrá hacer sobre el fondo del asunto, esta vez sobre casos donde no exista
jurisprudencia consolidada. Es decir, aquí le va a tocar a la sala de 7 crear jurisprudencia, porque no es un caso o una situación que esté muy claro el camino ya en el Tribunal Europeo. Y excepcionalmente la gran sala de 17 jueces puede ser llamada a pronunciarse sobre algún asunto. Esto sucede cuando la sala se inhibe, el caso tiene cierta complejidad o cierta importancia a nivel europeo y demás, que la sala se inhibe y pasa el caso a la gran sala. O incluso puede ser por solicitud de la gran sala debido a la importancia del caso. Solamente entonces, excepcionalmente, la gran sala puede conocer. La gran fuerza de trabajo, digamos, estará entre el comité de 3 jueces o la sala de 7 jueces. Aquí es una tablita que precisamente enfatiza lo que hemos platicado anteriormente para que quede más claro. Juez único solamente sobre demandas inadmisibles. El comité de 3 jueces sobre admisibilidad y fondo cuando hay jurisprudencia consolidada del tribunal. Sala de 7 jueces por mayoría sobre admisibilidad y sobre el fondo del asunto, libre, digamos, a interpretación. Y la gran sala de 17 jueces solamente excepcionalmente cuando una sala se inhibe a su favor o cuando aceptan una solicitud de reenvío. ¿Hay alguna diferencia o qué diferencia hay entre una sala y una sección? La sección es una entidad administrativa, forma parte de la secretaría que les comentaba, y la sala, en cambio, sí va a ser una formación judicial del tribunal constituida en el seno de una sección. El tribunal tiene 5 secciones, dentro de las cuales se constituyen las salas, y cada sección se compone de un presidente, de un vicepresidente y de varios jueces. Procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Quién puede presentar una demanda? Como lo comentábamos hace un momento, se distinguen 2 tipos de demandas en el Tribunal Europeo. Las demandas individuales, que son presentadas por un individuo, un grupo de individuos, una organización no gubernamental que estima sus derechos humanos han sido violados. Y además está la posibilidad de demandas interestatales interpuestas por un Estado contra otro Estado. Desde su creación, casi la totalidad de demandas presentadas ante el tribunal han sido por particulares, alegando la violación de uno o más derechos del convenio. ¿Por qué no es común que haya estados demandando a otro estado? Porque los estados en general, lo hemos platicado, los estados son muy susceptibles a ser violadores a derechos humanos. Porque se origina en un funcionario público, en una ciudad, en una entidad federativa, a veces hasta por particulares, y si trasciende, pues sería un tema de responsabilidad internacional. Por ello, eso ha hecho que no sea común las demandas entre estados. Es bastante común el tema de la reciprocidad entre estados. Y entonces, si un estado empieza a demandar a otro estado, seguramente empezarán a demandarlo. Y entonces ahí se meterían en una situación muy complicada. Yo creo que tienen suficiente con las demandas de personas, un grupo de personas, que ha hecho que solamente se quede ahí y que es muy poco explorado el tema de un estado demandando a otro estado. ¿Contra quién pueden presentarse las demandas? Como hemos platicado desde el principio, las demandas necesariamente tienen que ser contra un estado o más estados que hayan ratificado el convenio. No se puede demandar a un estado que no sea obligado a cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Toda demanda, por ejemplo, contra un tercer estado que no tiene ratificado un tratado internacional o contra un particular, evidentemente, van a ser declaradas inadmisibles. ¿Cómo se puede presentar una demanda ante el tribunal? Los sistemas internacionales van a tener como característica esencial que van a ser sistemas de muy fácil acceso. Ya las presuntas víctimas han agotado los recursos internos y si no es así, han llevado un largo camino en sede interna de un Estado como para hacer más complejo este momento de buscar justicia internacional. Y entonces va a ser, digo, no por ello se descuida el tema de la justicia y de la interpretación de vida y demás, pero al menos el acceso al sistema va a ser sencillo. Va a ser un formato, va a ser llenar cierta información, va a ser gratuito, por supuesto, e incluso no necesitas la presencia de un abogado o un representante legal para acudir directamente al sistema. Y en este caso sí, directamente hasta el Tribunal Internacional.
Entonces las demandas pueden ser directamente presentadas por un particular sin que haya representación de una abogada al inicio del procedimiento y basta con remitir al tribunal el formulario de demanda debidamente cumplimentado y, por supuesto, acompañado de los documentos requeridos. El hecho de que el tribunal registre una demanda no prejuzga en absoluto que ésta vaya a ser admitida o estimada. Cuando nosotros presentamos una demanda, le van a poner un número, van a dar el trámite, pero eso no quiere decir que ya la admitieron y segundo, no quiere decir que ya declararon violaciones a derechos humanos. Habrá que esperar el procedimiento, primero para que sea admitida y en segundo lugar para que entre al fondo y establezca si hay o no violaciones a derechos humanos. Entonces el sistema del convenio prevé un sistema de fácil acceso para que toda persona pueda presentar una demanda con independencia de si se encuentra en una región cercana al Tribunal Europeo o también si carece de los medios económicos, que no sea el tema económico una barrera para buscar justicia en el sistema internacional. Voy a señalarles el formato. Aquí está el formato. Este formulario lo pueden descargar de la página del Tribunal Europeo. Aquí ya va estableciéndote incluso algunas indicaciones para que sea sencillo. Advertencia: si su formulario está incompleto no será aceptado. Tenga especialmente en cuenta que el reglamento prevé lo siguiente: toda información recogida en las letras tal debe de contener exposición de hechos, violaciones alegadas, información relativa al cumplimiento de los criterios de admisibilidad y deberá de exponerse en el apartado pertinente del formulario de demanda. Deberá ser suficiente para que el tribunal pueda determinar, sin necesidad de consultar otros documentos, la naturaleza y el objeto de la demanda, ¿no? Básicamente pedir esta claridad y este orden que ya establece el propio formulario. Aquí es información que no va a llenar la víctima, una etiqueta del código de barras y el número de referencia del caso. Aquí vienen los datos para el demandante: apellidos, nombres, nacimiento, nacionalidad, dirección, teléfono, correo electrónico, sexo. Aquí va a haber el apartado, digamos, para el demandante cuando sea una organización, porque puede variar un poco la información. Aquí están los datos para el representante del demandante. Si el demandante no está representado, solamente hay que pasarse esta sección, como lo comentábamos. Si sí estuviera representado, hay que poner todos los datos aquí, ya sea una representación nada más o aquí incluso los datos de un abogado. Y te pide que en el mismo formato firmes el poder correspondiente para autorizar finalmente a su representante a actuar en su nombre y establecer la fecha. Aquí en el siguiente punto hay que establecer a qué estado se está demandando, es decir, esto evita un poco el margen de error de demandar, por ejemplo, un estado que no tenga ratificado el convenio europeo. Aquí están enlistados efectivamente los que sí tienen ratificado el convenio. Entonces hay que elegir entre las opciones. Incluso se puede demandar a 2 o más estados si así lo considerara la víctima. Sobre el objeto de la demanda, aquí hay que señalar toda la información relativa a los hechos, desglosar toda la información, a las quejas, al agotamiento de recursos internos. O sea, aquí hay que hacer un poco amplio. Se incluyen varias páginas para esta sección. Y si no es suficiente, puede agregar alguna otra. Aquí viene una parte interesante, que es la exposición de las violaciones alegadas del convenio y sus protocolos y de los argumentos al respecto. Hay que señalar qué artículo se considera ha sido violado y aquí la explicación, esta relación con los hechos o argumentación propiamente ya para acercar esta demanda al sistema europeo. Por este lado, nos pide: para cada queja hay que confirmar que se han interpuesto todos los recursos efectivos disponibles en el país de que se trate, incluyendo las vías de apelación, e indique la fecha en la que la decisión interna definitiva ha sido dictada y notificada, con el fin de demostrar que se ha respetado el plazo de 6 meses. Y aquí corresponde entonces enlistar todos los recursos internos del Estado que se han presentado, desde la queja, los recursos interpuestos y la fecha de la decisión definitiva de esa resolución. ¿Disponía usted de algún recurso que no haya ejercido? Sí, no. Si pones sí, en caso de afirmación, hay que explicar
de qué recurso se trata y por qué no se ha ejercido. Aquí básicamente lo que está buscando el tribunal es saber si no se agotaron, que encuadren alguna de las excepciones. En esta sección nos solicita información respecto de otras instancias internacionales que estén conociendo o hayan conocido del caso. Sí o no, y en caso afirmativo hay que facilitar la información al respecto. Recordarán que no se pueden presentar los casos en dos sistemas de protección internacional. ¿Ha presentado ya otras demandas ante el tribunal? Sí o no, y si el caso es afirmativo, hay que señalar los números de las demandas anteriores. Si fuera, por ejemplo, los mismos hechos, la misma persona demandada, el mismo estado demandado, pues es un caso que no procedería. Lista de documentos adjuntos. Aquí hay que señalar los documentos que se van a adjuntar. Generalmente están muy enfocados a todo lo que pruebe los hechos que ha desglosado de alguna manera en la persona demandante y que tiendan a probar que se agotaron los recursos internos del Estado. Entonces aquí hay que señalarlos y por supuesto adjuntar los documentos que sirven como prueba. Son copias, hay que establecer copias porque podría suceder cualquier cosa y que no se pierda, por ejemplo, un original. Aquí viene una sección para si tiene algún comentario que formular extra a la demanda. La declaración con fecha, firmas, hay que señalar si es el demandante o el representante el que está firmando. La dirección para notificaciones, nombre y dirección del demandante o del representante. Y una vez que esto está listo, el formulario de demanda debe ser firmado y enviado por correo a esta dirección, que es precisamente la dirección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con eso será suficiente para iniciar un caso ante el sistema. Sobre los acuerdos amistosos, ustedes seguramente ubican perfectamente el término, incluso de derecho interno. Esta figura se refiere aquí. Esta figura de acuerdo amistoso se refiere, como bien lo saben, a este acuerdo que pueda darse entre una presunta víctima y el Estado, en este caso, que ha sido considerado responsable. El tribunal siempre va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo amistoso. Si no llegan al acuerdo de solución amistoso, el caso va a seguir y se va a entrar al fondo del asunto si así lo considera el tribunal. Pero de primer momento resulta muy oportuno que un Estado acepte responsabilidad internacional. ¿Cómo se puede llegar a este acuerdo de solución amistosa? Siempre que el Estado acepte la responsabilidad, porque no es posible que el Estado diga quiero llegar a un acuerdo de solución amistosa, pero no viole tus derechos humanos. Eso no sería compatible. En este caso es para que el Estado que quiera aceptar responsabilidad internacional termine el asunto desde el principio y lleguen de alguna manera a un acuerdo sobre la reparación para la presunta, para en este caso para la víctima, ¿no? Ya que hay un acuerdo de solución amistosa y este reconocimiento del Estado. No es tan común, pero sí suelen pasar este tipo de acciones en el que el Estado reconoce y se acerca a la víctima para intentar llegar a un acuerdo de solución amistoso. Esto es muy valioso en el sistema internacional porque, si recordarán, el caso de una víctima en el sistema puede tomar 3 años, un promedio de 3 años, podría ser menos, podría ser más, pero a nivel interno, una presunta víctima posiblemente ya luchó en sede interna 10, 15, 20 años y entonces si llegas al sistema e inmediatamente se puede resolver por medio de esta solución amistosa, pues es muy valioso recortar ese tiempo más de lucha y de seguir finalmente contra esa situación. Entonces está establecido que finalmente un Estado y una víctima pueden llegar a un acuerdo. Son públicas las deliberaciones. Las deliberaciones es el momento en el que el tribunal, los jueces, ya sea como comité, como sala o como gran sala, están determinando sobre si existen violaciones a derechos humanos o no. Estas deliberaciones no van a ser públicas, son secretas. Lo único que sí va a ser público, por supuesto, es la sentencia que emitirá en su momento.
¿Cuánto tiempo dura el procedimiento ante el tribunal? Aunque no es posible indicar un tiempo de duración del tribunal, porque va a depender de diversos factores, se estima que en un promedio el plazo máximo de una resolución, desde que se presenta la demanda hasta que hay una sentencia, es de 3 años. El examen de ciertos asuntos puede exigir más tiempo y algunos otros pueden ser tratados con mayor celeridad. La duración del procedimiento va a variar de acuerdo a distintas cuestiones, como por ejemplo la formación a la que se atribuye, la diligencia de las partes en facilitar la información al tribunal y de muchos otros factores, como por ejemplo la celebración de una visita o el reenvío del asunto a la gran sala. Ciertas demandas pueden ser calificadas como urgentes y ser tratadas de manera prioritaria, lo que sucede sobre todo cuando se sospecha que hay un peligro inminente para la integridad física de la persona demandante. ¿Cuál es la diferencia entre una decisión y una sentencia? Las decisiones son generalmente dictadas en la formación judicial de juez único, como comité o como sala. Estas van a versar exclusivamente sobre admisibilidad. Es decir, cuando hablamos de una decisión en el sistema europeo, solamente está enfocándose en hablar sobre admisibilidad, nunca sobre fondo. Cuando ya hablamos de una sentencia, en este caso, es cuando ya se hizo un examen simultáneo entre admisibilidad y sobre el fondo de las demandas. Ahí se van a dictar sentencias propiamente. ¿Es una sentencia obligatoria para el Estado condenado? Las sentencias, en este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son obligatorias para el Estado condenado, que debe, por lo tanto, ejecutarlas. En el caso del sistema europeo, es el Comité de Ministros de Europa quien supervisa el cumplimiento de las sentencias y especialmente que las sumas de dinero que el tribunal concede a los demandantes por concepto de reparación se hayan efectivamente pagado a estas víctimas. Esto es muy del sistema europeo en realidad, porque sí las reparaciones se concentran mucho en un tema económico. No ha sido incluso una crítica muy fuerte al Tribunal Europeo, porque a veces pareciera como que los estados en realidad están pagando una multa por ser violadores a derechos humanos. Y en eso vamos a encontrar una diferencia muy fuerte con el sistema interamericano, porque el sistema interamericano ha ido mucho más allá en las formas de reparación. Aunque se contempla la económica, la indemnización, ha buscado explorar 4 y sus derivaciones, reparaciones más, para abarcar o llegar mucho más allá en la reparación a las personas y que no sea solamente un tema económico, que si bien ayudará o significa algo, no es lo más importante. Pero entonces recordemos, en este caso ya las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son obligatorias, distinto a lo que en su momento vimos con los comités de Naciones Unidas. ¿Cómo se ejecutan las sentencias del tribunal? Como habíamos comentado en la diapositiva anterior, cuando ya hay una sentencia donde se declara la violación a algún artículo del convenio, el tribunal va a transmitir el expediente al Comité de Ministros del Consejo de Europa y él va a establecer con el país condenado y con el servicio de ejecución de sentencias la manera de ejecutar esa sentencia y de prevenir cualquier otra posible vulneración idéntica del convenio. Esto a veces se va a traducir no solamente en el pago o en el tema económico, sino también a veces en la adopción de medidas generales que suelen consistir en reformas legislativas y en algunos casos en medidas individuales. ¿Qué es un caso piloto? El tribunal ha tenido que idear distintas figuras para hacerse cargo de un tribunal que recibe tantas demandas anualmente. Y entonces, aparte de las formaciones judiciales con las que trabaja, ha diseñado una figura que se le conoce como caso piloto. Esto ha sido a partir de hace algunos años, de los últimos años, y ha sido un procedimiento que ha permitido dar respuesta al flujo masivo de demandas sobre problemas similares, también llamados sistémicos, porque tienen su origen en una inadecuación del derecho nacional al convenio. Este procedimiento va a consistir en examinar una o algunas de las demandas difiriendo, esto es, retrasando el examen del conjunto de asuntos similares. Al dictar sentencia en un caso piloto, el tribunal invita al gobierno a adaptar su legislación al convenio, indicándole en términos generales las medidas a adoptar. Es entonces cuando se trata
de los asuntos similares. ¿Qué quiere decir esto? El Estado va a detectar que le están llegando, perdón, el Tribunal Europeo va a detectar que le están llegando demandas que tienen que ver con la misma situación. Y esa situación es una inadecuación del derecho nacional con el convenio. Es decir, va a ser un tema que se resuelve con una reforma. Si están llegando, por ejemplo, 10 demandas que son exactamente sobre lo mismo, sobre esta inadecuación de la norma nacional al convenio, el responder o el resolver cada uno de estos casos va a consumir un tiempo bastante considerable para el Tribunal Europeo. Entonces lo que ha hecho es diseñar esta opción de casos piloto y entonces resuelve ese primer caso y le servirá de modelo para resolver el resto, ¿no? Va a juntar estos otros 9 casos con el caso que ya denominó el caso piloto, donde ya habló de la inadecuación, declara que hay una violación a un derecho humano o a varios derechos humanos si fuera el caso, y le dice al Estado qué es lo que tiene que hacer. Básicamente modificar su norma para que sea compatible con el convenio. Y de esta manera resuelve asuntos que son similares, que se originan de la misma inadecuación del derecho nacional y lo resuelve de manera mucho más acelerada, agrupándolos, digamos, hacia ese caso piloto. Sobre las opiniones separadas, los jueces pueden expresar su opinión sobre cualquier asunto en cuyo examen hayan participado. Es decir, por ejemplo, siendo un juez que participe en un comité, en una sala de 7 o en una gran sala de 17, los jueces tienen derecho a expresar su opinión aparte de lo que ya se haya determinado en la sentencia. Dichas opiniones se van a publicar junto a la sentencia en cuestión, pero no forman parte de la sentencia. En ellas los jueces explican los motivos por los que han votado con la mayoría, en este caso es una opinión concurrente, o al contrario, los motivos por los que no comparten la opinión mayoritaria y se conoce como opinión disidente. Es decir, un juez que participe en un asunto tiene la oportunidad de crear esta opinión separada que se va a adjuntar a la sentencia, en donde explique por qué está de acuerdo con el sentido de la sentencia o por qué no está de acuerdo con el sentido de la sentencia. Aquí es un tema de mayorías y si, por ejemplo, fuera la sala de 7 jueces y se votó 3-4, 3 jueces no estaban de acuerdo con que constituían violaciones a derechos humanos, entonces esos 3 jueces tienen derecho a hacer una opinión separada y a explicar bajo ese razonamiento por qué ellos consideraban no había una violación a derechos humanos, ¿no? Es una oportunidad, aunque no forman parte de la sentencia, no son jurisprudencia propiamente, sí hay ocasiones en que hay información muy valiosa que se desarrolla a partir de las opiniones separadas. Hay opiniones separadas que pueden ser 3 o 4 páginas. Me ha tocado leer algunas en el sistema interamericano, que solemos ser un poco más amplios, digamos, en eso, de 75, 80 páginas de una opinión separada, explicando ya sea concordancia con el sentido de la sentencia o incluso que han diferido del sentido de la sentencia. ¿Cuántas demandas se presentan ante el tribunal? Anualmente se estima que se presentan más de 50,000 demandas nuevas. Aquí inicia el párrafo: el tribunal es víctima de su propio éxito, ha tenido tanto éxito el sistema, las reparaciones, finalmente es que este órgano internacional se pronuncie sobre si hay violaciones a derechos humanos o no, que ha hecho que tenga miles y miles de demandas nuevas cada año, sobre todo por el tema del acceso directo al Tribunal Europeo. La frecuente repercusión de sus sentencias y el conocimiento cada vez mayor de su trabajo por los nacionales de los estados hace que tengan un impacto considerable en el número de demandas que se presentan anualmente. Sobre la ejecución de sentencias, pues bueno, tiene que ver con lo que ya platicábamos y esta relación muy cercana que existirá entre el tribunal y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que va a velar porque el Estado ejecute y cumpla con las reparaciones que ha estipulado el tribunal en la sentencia. Dentro de los protocolos adicionales que tiene el convenio, para que conozcan un poquito sobre lo que ha trabajado, está por ejemplo el protocolo número 1 que se hizo en el 52. Incorpora derecho a la propiedad, de educación, celebración de elecciones libres, es decir, derechos que no se habían contemplado en el Tratado Internacional General. Luego el protocolo 4 que tiene que ver con prisión por deudas, es que el Estado no expulse a sus nacionales,
La prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, regula la libertad de circulación. El protocolo número 6 del 83 prohíbe la pena de muerte, excepto en casos de guerra, porque el primer texto sí permitía la pena de muerte. El protocolo número 7 del 84 establece garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros, reconoce el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal, establece el derecho a indemnización en caso de error judicial, establece el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito e instituye la igualdad entre cónyuges. El protocolo 12 del 2000 incorpora la prohibición de discriminación. El protocolo 13 del 2002 extiende la abolición de la pena de muerte y la prohíbe en cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra. El protocolo 11 del 98 es este que platicábamos al inicio de la presentación, que suprime a la Comisión Europea, permitiendo que las personas accedan directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El protocolo 14 completa los mecanismos de control del convenio y hace más eficiente al sistema europeo de derechos humanos. Dentro de los casos que se han dado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existen varios muy interesantes. Ustedes van a leer esta semana, precisamente su tarea para esta semana va a ser leer un caso. El sistema europeo tiene sentencias que son muy cortitas. La sentencia que van a leer deben de ser 20 páginas. Es un caso interesante, me parece que les va a llamar la atención. Tiene que ver incluso con una cantante. Paulina Rubio demanda a España por violaciones a sus derechos humanos en 2017 y el Tribunal Europeo finalmente declara que el Estado es responsable por violación a la vida privada de Paulina Rubio. Tiene que ver finalmente con estos temas que aparte son muy complejos, que es el tema de libertad de expresión versus vida privada de una persona. Aquí viene un resumen sobre el caso, pero voy a pasar esta presentación. La tendrán después en Classroom para que puedan ver la parte resumida, pero sí me gustaría que la leyeran ustedes y que ustedes hicieran sus propias reflexiones sobre esto. Entonces,